Capítulo 1. El silencio de la tierra. Desperté con el sonido del viento arrastrando polvo contra las láminas oxidadas del techo. A veces pienso que ese sonido es lo único que aún me recuerda que el mundo sigue girando, aunque ya no haya nadie que lo celebre. El aire olía a óxido y tierra seca, un olor constante desde hace años, desde que el cielo se cubrió de telarañas. Antes del final, yo era oficinista. Vivía en un apartamento pequeño, trabajaba frente a una computadora que siempre me pareció más viva que yo. Mis días se medían en tazas de café y en correos sin importancia. No recuerdo el último día normal, solo el primero en que todo cambió. Pero eso fue hace demasiado. Ahora, lo único que importa es mantenerse fuera de su vista. La cabaña donde paso las noches era un taller mecánico abandonado. Tenía un sótano, una puerta reforzada y un pequeño respiradero. Aprendí a moverse en silencio, a no cocinar nada que huela, a no encender fuego. Las arañas no ven como nosotros, pero sienten las vibraciones, los cambios en el aire, los ecos. He aprendido que el sonido de un estornudo puede ser una sentencia de muerte. Salí al amanecer, con una máscara improvisada hecha de tela y cinta adhesiva. El sol apenas atravesaba las nubes, y las telarañas que cruzaban el cielo parecían hilos de plata flotando en la distancia. Algunos eran tan gruesos como cables eléctricos, otros, tan finos que se confundían con la bruma. Y entre ellos, colgaban restos. Autos, antenas, y a veces, cuerpos. Llevo 3 días sin ver a nadie. Eso no es raro. La mayoría murió en los primeros meses, y los que sobrevivimos aprendimos a escondernos, como cucarachas bajo la bota del mundo. Caminé por lo que alguna vez fue una autopista. Las líneas amarillas estaban cubiertas por una capa de polvo y raíces. Los postes eléctricos se inclinaban hacia los lados, retorcidos, envueltos en seda blanquecina. A veces, se veían montículos de tierra enorme, tan grandes como casas. Son los nidos. No te acercas a los nidos. Me detuve frente a un vehículo volcado. Era una camioneta oxidada, sus puertas abiertas, el interior saqueado. En el parabrisas, una telaraña vieja, vacía. Pero lo que llamó mi atención fue un rastro de huellas frescas, humanas, pequeñas. Alguien había pasado por ahí. El corazón me dio un vuelco. Hacía semanas que no veía señales de vida. Seguí el rastro unos metros, hasta que escuché un sonido que me heló la sangre, el crujido leve de algo moviéndose sobre metal. Me detuve. El viento se apagó. Y entonces lo vi. Una sombra se desplazó entre las ruinas, alta, delgada, casi invisible hasta que la luz rozó su cuerpo cubierto de pelusa grisácea. Tenía el tamaño de un autobús, y sus patas, largas como postes, se movían con un ritmo antinatural, casi silencioso. Una de ellas cayó sobre el asfalto, aplastando una señal de tránsito con un chasquido seco. Contuve la respiración. Las arañas no cazan por hambre. Cazan porque el mundo les pertenece. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido. Mi mochila se enganchó en una rama seca y sonó un leve crack. El sonido viajó como un disparo en el aire. La criatura se detuvo. Giró la cabeza, o lo que alguna vez fue una. 2 ojos negros, grandes y relucientes, se enfocaron en mí. Por un instante, juré que podía escuchar su respiración, un zumbido profundo que hacía vibrar el suelo. Corrí. No miré atrás. No debía hacerlo. Corrí hasta que mis piernas ardieron, hasta que el aire se volvió fuego en mis pulmones. Me lancé por una zanja y me cubrí con tierra y hojas podridas. El suelo temblaba. Escuché el roce de sus patas, el golpe seco de su cuerpo moviéndose entre los restos del pasado. Y luego, silencio. Esperé horas antes de atreverme a moverme. Cuando salí, el sol ya estaba cayendo. En el horizonte, podía ver siluetas enormes, caminando entre edificios a medio derrumbar. Eran varias. El mundo que conocía se había ido. Ahora somos los insectos. Me quedé observando ese paisaje imposible, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al llanto subir por mi garganta. No por miedo, sino por lo que recordaba: cafés, risas, el sonido del tráfico, el olor a lluvia sobre el concreto. Todo eso había sido devorado. Cerré los ojos. Prometí sobrevivir un día más. Solo uno. Y mañana, tal vez, buscaría a quien dejó esas huellas. Capítulo 2. Ecos del pasado. La noche siempre llega sin aviso. Ya no hay pájaros que anuncien el ocaso, ni motores que rompan el silencio. Solo la oscuridad descendiendo como una cortina pesada,
y el murmullo constante de las telarañas moviéndose con el viento. Cada vez que el sol desaparece, las arañas salen de sus guaridas. Por eso, cuando encontré aquellas huellas, tuve que decidir rápido, seguirlas o buscar refugio. El instinto me dijo que no debía moverme más, pero la idea de que alguien más siguiera vivo era más fuerte que el miedo. Así que avancé, en silencio, con la linterna apagada, confiando en la tenue claridad del crepúsculo. Las huellas eran frescas, impresas en el polvo fino que cubría el pavimento. Eran de una sola persona, pequeña, tal vez una mujer o un adolescente. No había arrastre, lo que significaba que no estaba herido. Eso me dio esperanza. Y también una punzada de celos. Recordé cuando yo también caminaba sin cojeos, cuando el miedo aún no me había oxidado las piernas. Avancé hasta que el camino me llevó a una antigua estación de servicio. Los surtidores estaban derribados y cubiertos de seda seca. Una telaraña enorme colgaba del techo, como una bandera blanca ondeando sobre la rendición de la humanidad. Me acerqué con cautela. El aire olía a petróleo y muerte. Adentro, había silencio. Solo el tic-tac metálico de una lámina moviéndose con el viento. Encendí la linterna por un segundo. Vi una mochila abierta sobre el mostrador, con algunas latas y una botella de agua vacía. Y al lado, un dibujo infantil, hecho con crayones sobre papel arrugado, un sol sonriente, una casa, una figura humana, y una araña enorme en el cielo. Lo guardé. No sé por qué. Quizás porque necesitaba una razón para seguir caminando. Me senté unos minutos, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que los recuerdos regresaran. Todo comenzó hace más de una década. Nadie lo tomó en serio al principio. Recuerdo los noticieros, las risas de los conductores cuando hablaban de arañas del tamaño de un gato encontradas en Indonesia, o de mutaciones raras en especies tropicales. Decían que era producto del cambio climático, o de experimentos agrícolas. Nadie lo sabía. Y nadie quiso saberlo. El primer ataque masivo fue en una ciudad portuaria. Las autoridades cerraron el área, pero los videos se filtraron, edificios cubiertos por seda blanca, calles llenas de cuerpos atrapados en capullos. Se veía borroso, pero bastaba para helar la sangre. Luego, las señales de radio se volvieron erráticas. Los gobiernos hablaban de cuarentenas, de zonas rojas, de fumigaciones masivas. Nada funcionó. Cuando finalmente se supo la verdad, ya era tarde. Las arañas no eran simples mutaciones. Habían cambiado por completo. Su estructura, su tamaño, su comportamiento. Algunas especies alcanzaban los 2 o 3 metros, otras, mucho más. Y lo peor no era su tamaño. Era su inteligencia. Aprendieron a reconocer rutas humanas, a esperar junto a fuentes de agua, a moverse en grupos. En cuestión de meses, las ciudades más grandes del planeta se convirtieron en trampas. Recuerdo el día que cayó la mía. Yo estaba en la oficina, revisando facturas, cuando la luz se cortó. Desde la ventana del piso 11, vi una sombra moviéndose entre los edificios. Pensé que era una grúa, hasta que una de sus patas atravesó el concreto del edificio vecino. La gente gritó. Y luego todo se volvió oscuridad, polvo, y el sonido del vidrio rompiéndose como lluvia. Un ruido me sacó del recuerdo. Venía del fondo de la estación. Apagué la linterna y me quedé quieto. Al principio fue leve, como un roce. Luego, un golpecito suave contra el suelo. Algo se movía ahí dentro. Tomé mi cuchillo. No servía de mucho, pero al menos me hacía sentir que aún podía defenderme. Avancé despacio, pasando junto a un estante caído. Y entonces lo vi. Una figura pequeña, encogida detrás de una nevera rota. Una niña. Tendría unos 12 años, el cabello enmarañado, los ojos abiertos de par en par. Me observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Tenía una vara afilada en la mano, y su rostro estaba cubierto de hollín. «No te haré daño», susurré. Ella no respondió. Solo señaló hacia la puerta con la cabeza. Escuché entonces el sonido que me heló la sangre, un leve chasquido, como el de uñas golpeando metal. Aferré el cuchillo con fuerza. El ruido venía del techo. Una telaraña vibró, tensándose sobre nosotros. La niña me miró con pánico y corrió hacia el sótano de la estación. Yo la seguí, sin mirar atrás, mientras el techo crujía con el peso de algo enorme. Nos metimos en la oscuridad justo cuando una pata del tamaño de un poste atravesó el techo. Caímos entre sombras, respirando polvo y miedo. El mundo arriba se movía, se agitaba. Podía escucharla, buscando, oliendo, cazando.
Nos quedamos inmóviles. Por largos minutos, solo el sonido de nuestras respiraciones llenó el aire. Cuando por fin todo se calmó, la niña habló por primera vez. No deberías seguirme. Te matarán. Su voz era ronca, casi apagada. Yo solo la miré, incapaz de responder. Afuera, el viento volvió a soplar. Y entre susurros, las telarañas del mundo temblaron otra vez. Capítulo 3. Los cazadores del viento. Pasó un largo rato antes de atreverme a encender una pequeña luz. La niña y yo estábamos en lo que alguna vez fue un sótano de almacenamiento, húmedo, cubierto de moho. El techo tenía grietas por donde se colaba el polvo del derrumbe, y en un rincón, una vieja escalera descendía hacia una compuerta metálica. ¿Cómo te llamas?, pregunté en voz baja. Ella dudó unos segundos antes de responder. Lía. ¿Estás sola?, asintió. Desde hace mucho. No pregunté más. En este mundo, las historias personales son trampas. Cada recuerdo duele, cada nombre perdido pesa como una piedra. La criatura seguía arriba. Podía sentirla moverse. Las vibraciones llegaban a través del concreto, lentas, deliberadas. Una pata rozó el techo, dejando caer una lluvia de polvo fino. Lía se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Las arañas gigantes, los supervivientes las llaman cazadoras del viento, no dependen de la vista. Perciben el aire, las vibraciones, los sonidos más sutiles. Algunas dicen que incluso pueden detectar el pulso del miedo. Y esa noche, éramos dos corazones latiendo al borde de la extinción. Me acerqué a la compuerta metálica y la abrí con cuidado. Un túnel oscuro se extendía más allá, cubierto por raíces secas y tubos oxidados. Quizás conectaba con los desagües de la carretera. Quizás era una tumba. En este mundo, ambas cosas son casi lo mismo. Vamos por aquí, susurré. ¿Y si está lleno de ellas?, preguntó. Entonces corremos. Como siempre. Lía asintió sin decir nada más. Le ofrecí mi mano. Dudó, pero la tomó. Tenía los dedos helados. Avanzamos por el túnel durante horas. El aire estaba cargado, espeso, con olor a óxido y humedad. Cada paso producía un eco suave que parecía multiplicarse en la distancia. A veces, escuchábamos ruidos arriba, el crujir de estructuras, el arrastre de patas sobre asfalto. Las cazadoras estaban cazando. Me vino a la mente un recuerdo de cuando era niño, antes del desastre. Una vez atrapamos una araña pequeña en un frasco, mi hermano y yo. Le pusimos hojas, un poco de tierra, y la observamos durante días. Nunca pensé que, años después, ellas harían lo mismo con nosotros. En un recodo del túnel encontramos un refugio improvisado, colchones viejos, una radio sin batería y restos de comida. Había marcas en la pared, líneas contadas con tiza, como si alguien hubiera estado llevando el registro de los días. El último número era 32. Debajo, escrito con trazo tembloroso, una frase. No subas. Ellas escuchan el aire. Lía leyó en silencio. ¿Qué significa? Que no somos los primeros que pasamos por aquí, respondí. Revisé la radio. Estaba rota, pero la antena seguía intacta. Me la guardé. En el pasado, la gente usaba pedazos de metal para reforzar trampas o hacer señales. Yo no buscaba comunicarme. Solo necesitaba sentir que aún quedaba tecnología, restos de una humanidad perdida. ¿De dónde vienes, Lía?, pregunté mientras revisaba unas latas vacías. Del norte, dijo. Había un grupo. Pero, se los llevaron. No pregunté quiénes eran ellos. En este mundo, ellos siempre significa las arañas. El túnel terminó en una salida cubierta de maleza. La noche afuera era espesa, sin estrellas. El aire estaba inmóvil, y a lo lejos, se escuchaba el sonido seco de algo golpeando metal. Me asomé con cuidado. Frente a nosotros se extendía lo que quedaba de una ciudad industrial, edificios a medio derrumbar, grúas torcidas, calles cubiertas por hilos plateados que relucían bajo la luna. No te alejes de mí, le dije. Avanzamos entre sombras, agachados, buscando zonas sin telarañas. A lo lejos, una luz parpadeaba en lo alto de una torre, quizás un generador, quizás una trampa. Lía caminaba en silencio, pero noté que su mirada se detenía en cada rincón, como si buscara algo. ¿Qué buscas?, le pregunté. A mi hermano. ¿Cómo se llama? Isaac. Se lo llevaron hace 3 días. Su voz se quebró. Y en ese instante, lo escuchamos, un sonido húmedo, arrastrado,
que venía de un callejón cercano. Nos escondimos tras una pared derrumbada. Una cazadora pasó frente a nosotros. Era enorme, del tamaño de una casa, su cuerpo cubierto de una capa gris translúcida. En su abdomen, restos humanos aún envueltos en seda se mecían con el viento. Cada paso suyo dejaba huellas profundas en el suelo. Y de su boca colgaban fragmentos de tela, sangre seca, y algo que alguna vez fue una mano. Lía contuvo el aliento. Yo puse mi mano sobre su hombro. Nos quedamos quietos. El monstruo se detuvo. Movió las patas delanteras, tocando el aire, como si olfateara lo invisible. El viento cambió. Y la telaraña de un poste cercano vibró. Esa vibración viajó, se multiplicó, y en segundos, otras sombras se movieron a lo lejos. Habíamos sido detectados. «Corre», susurré. No miramos atrás. Corrimos por las calles cubiertas de seda, esquivando autos oxidados y ruinas, mientras detrás de nosotros se escuchaban golpes, chillidos, y el rugido de patas gigantescas aplastando el concreto. Una de ellas cayó cerca, rompiendo el pavimento. La onda me lanzó al suelo. «Tobías», gritó Lía. «Sigue», le grité de vuelta. Rodé entre escombros, jadeando, hasta meterme bajo un puente caído. Lía me siguió segundos después. Afuera, las cazadoras se movían, pero no podían vernos. Sus cuerpos se balanceaban lentamente, buscando, esperando. Pasaron minutos. Quizás horas. Cuando el silencio volvió, Lía me miró con lágrimas contenidas. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó. «Porque ya he visto morir a demasiados». «Entonces, ¿aún crees que se puede vivir?». Pensé en eso. En todo lo que había perdido, en todo lo que seguía respirando a pesar del miedo. «Mientras haya alguien más ahí fuera», dije, «aún no hemos terminado». Ella asintió. Y mientras el primer destello del amanecer teñía el cielo de gris, entendí que no podía seguir solo. En algún lugar, más allá de esas calles cubiertas de seda, alguien nos estaba esperando. Y yo, Tobías, oficinista convertido en casado, iba a encontrarlo. Capítulo 4. Nido. El amanecer trajo un silencio pesado, como si el mundo contuviera el aliento antes de gritar. Dormimos poco, escondidos bajo el puente. El aire era frío y denso, cargado de un olor metálico, el olor de las telarañas frescas. Cuando abrí los ojos, Lía ya estaba despierta. Tenía la mirada fija en el horizonte, donde las ruinas de la ciudad se alzaban entre una neblina espesa. «Están por todas partes», susurró. «Siempre lo están», respondí. Caminamos durante horas, buscando alimento. No quedaba casi nada. Encontramos una farmacia saqueada, con frascos rotos y vidrios cubiertos de polvo. En una esquina, un esqueleto apoyado contra la pared, aún sosteniendo una pistola oxidada. Junto a él, una nota arrugada decía: «No dejé que me comieran». Lía apartó la vista. Yo solo pensé que aquel hombre había sido valiente, o simplemente había tenido suerte. El terreno empezó a cambiar cuando dejamos atrás la zona industrial. El suelo estaba cubierto por una capa de seda blanquecina, que crujía levemente bajo nuestros pasos. A cada metro, el aire se hacía más espeso, más dulce. El olor era inconfundible, mezcla de putrefacción y néctar. Nos detuvimos al borde de una colina, y lo vimos. El nido. Era una estructura imposible, gigantesca, construida entre los restos de varios edificios derrumbados. Parecía una montaña blanca, viva. La seda se entrelazaba entre torres y puentes, formando túneles, pasadizos y cúpulas. Miles de formas oscuras se movían sobre ella, lentamente, tejiendo, transportando restos, construyendo más. Algunas eran tan grandes como autobuses. Otras, más pequeñas, rápidas, casi invisibles. El zumbido era constante. Un sonido grave, continuo, como el de un enjambre de pesadillas. Lía se cubrió la boca. «¿Dios? No digas ese nombre aquí», murmuré. «¿Por qué?». «Porque si hay un Dios, se fue hace mucho». Sabíamos que debíamos cruzar. El nido bloqueaba el único paso hacia las montañas, donde según los rumores quedaban asentamientos humanos. Si queríamos sobrevivir, tendríamos que atravesar su territorio. Esperamos al anochecer. Las cazadoras mayores salían a cazar lejos del nido durante la noche, las pequeñas se quedaban vigilando. Nos cubrimos el cuerpo con barro y ceniza para ocultar el olor. El aire se volvió irrespirable. Cada paso dentro del nido era una blasfemia contra el silencio.
La seda bajo nuestros pies estaba tibia. Podía sentir el pulso del lugar, como si el suelo latiera. A veces, se escuchaban chasquidos suaves, vibraciones recorriendo los hilos. Pasamos junto a lo que parecía una torre derrumbada, cubierta por una capa de telaraña endurecida. Dentro, siluetas humanas, envueltas en seda, colgaban del techo. Algunas se movían. Otras ya no. Lía no podía dejar de mirar. ¿Por qué no las matan?, susurró. Las guardan, dije. A veces las comen después. A veces, las usan para incubar. ¿Incubar? Sí. Ponen los huevos dentro. Ella se tapó la boca, luchando contra el impulso de vomitar. Seguimos avanzando. Cada metro era una eternidad. De pronto, un sonido agudo cortó el aire. Un chillido. Y luego otro. Algo nos había detectado. Corre, dije. Lía echó a correr entre columnas de seda. Yo detrás de ella. A nuestras espaldas, una criatura descendió del techo. Tenía el tamaño de un caballo, cuerpo brillante, y patas que se movían con una velocidad aterradora. Saltó sobre nosotros. Rodé a un costado, sentí el aire cortándome la mejilla. Lía gritó. Me levanté y arrojé una barra de metal oxidada que había encontrado. La criatura la esquivó y soltó un chillido ensordecedor. Otras sombras se movieron en los túneles. Venían más. Corrimos por un pasadizo estrecho hasta llegar a una abertura que daba al exterior. El suelo cedió. Caímos. Rodamos por una pendiente cubierta de seda rota hasta detenernos en una zona más baja. Todo mi cuerpo ardía, la respiración se me cortaba. Lía tenía una herida en el brazo, superficial, pero sangraba. Déjame ver, le dije. Ella negó con la cabeza. No importa. Solo sigamos. Nos refugiamos bajo los restos de un camión cubierto de hilos. Afuera, los sonidos se alejaban lentamente. Las criaturas volvían al nido. El silencio volvió, pero no la calma. Podía sentir el temblor en mis manos. La muerte había pasado rozándonos, otra vez. Encendí una pequeña vela. Lía estaba exhausta, temblando. Le di la última barra de comida seca que quedaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Qué cosa? Ayudarme. No soy nada para ti. La miré. En su rostro sucio, bajo la luz temblorosa, vi algo que creí perdido: inocencia. La sombra de lo que alguna vez fuimos. Porque me recuerdas a lo que solía ser humano, respondí. Se quedó en silencio. Aferró el dibujo que había recogido en la estación: el sol, la casa, la araña en el cielo. Él dibujó esto, dijo. ¿Tu hermano? Asintió. Dijo que si algún día veía el sol de nuevo, significaba que lo habíamos logrado. Guardó el papel con cuidado. Yo apagué la vela. Y en la oscuridad, entre el eco lejano de las cazadoras moviéndose sobre el nido, comprendí que la esperanza es como una telaraña, delgada, frágil, pero capaz de sostener todo un mundo si sabes dónde aferrarte. Dormimos poco, abrazados al miedo. Mañana intentaríamos cruzar el nido completo. O moriríamos intentándolo. Capítulo 5. La red humana. Cuando abrí los ojos, el mundo estaba envuelto en penumbra. El aire olía a humedad y hierro. Durante unos segundos no recordé dónde estaba, hasta que vi los hilos de seda colgando sobre mí, brillando débilmente con la luz que se filtraba desde una grieta en lo alto. Lía dormía a mi lado, el brazo cubierto por un vendaje improvisado. Su respiración era agitada, febril. La herida se había infectado. Necesitaba medicinas. Y comida. Y un lugar donde el miedo no sonara como un reloj que no se detiene. Salí del refugio con cuidado. El cielo, si es que todavía podía llamarse así, estaba cubierto por una capa de nubes grises y telarañas que se extendían entre los edificios, formando un techo opaco. El sol apenas era una mancha borrosa. Caminé unos metros, atento al sonido del aire. Fue entonces cuando lo escuché: voces humanas. Eran bajas, ásperas, distorsionadas por la distancia, pero inconfundibles. Había gente. Corrí de regreso. Lía, despierta, susurré. Hay alguien cerca. Tardó unos segundos en reaccionar. ¿Estás seguro? Asentí. Vamos. Pero no hables. No hasta saber quiénes son. Seguimos el sonido hasta llegar a lo que parecía una antigua fábrica. Su fachada estaba cubierta por capas de seda endurecida, pero una entrada lateral permanecía abierta, como una boca que nos invitaba a pasar. Dentro, el aire era cálido.
Había fuego. Fuego real. Nos escondimos detrás de una columna y observamos. Había unas 8 personas, vestidas con ropa raída, cubiertas de polvo. Algunos cocinaban algo sobre una hoguera, otros vigilaban las paredes con lanzas hechas de metal y hueso. Y en el centro, una mujer de cabello canoso, con los ojos fríos como piedra, daba órdenes. Su voz era firme, sin emoción. Hoy se lleva a los nuevos, dijo. El nido está hambriento. Si alimentamos a las pequeñas, las grandes no se acercan. Ya lo saben. Lía se aferró a mi brazo. ¿Qué dijo? Susurró. ¿Qué alimentan al nido? Murmuré. Con personas. Mi estómago se revolvió. Era impensable, pero tenía sentido. Un pacto de supervivencia, sacrificios humanos a cambio de que las arañas no destruyeran su refugio. Vi a 2 hombres arrastrando un cuerpo. Estaba vivo. Gritaba. Tuve que tapar la boca de Lía para que no soltara un sonido. El grito se apagó al cabo de un momento. La mujer del cabello gris levantó la vista, como si sintiera algo en el aire. Por un segundo, juré que nos miró directo. Pero no se movió. Solo dijo. Mañana volverán a salir. Busquen más. Nos alejamos en silencio, pero ya era tarde. Un ruido detrás de nosotros, un crujido, un grito. Ahí, en la sombra, corrimos. No duramos ni 10 metros. Algo golpeó mi espalda y caí al suelo. Un hombre corpulento me sostuvo del cuello, mientras otros rodeaban a Lía. ¿Espías? Dijo el hombre. Solo buscábamos comida, logré decir entre jadeos. ¿Y medicinas? Preguntó la mujer de cabello gris, que se acercó lentamente. Su mirada era seca, pero inteligente. No hay nada gratis aquí, añadió. Nos llevaron al interior, hasta una zona más profunda de la fábrica. Había celdas hechas con rejas de camiones y trozos de seda endurecida. En su interior, personas. Hombres, mujeres, incluso un anciano. Algunos nos miraban con apatía, otros con súplica. Nos arrojaron dentro de una de las celdas. La puerta se cerró con un sonido metálico que retumbó en mi cabeza. Lía me miró, temblando. ¿Nos van a matar? No. Aún no, dije, aunque no lo creía. Pasaron horas. En algún momento, la mujer volvió. Se detuvo frente a nuestra celda. ¿Cómo te llamas? Me preguntó. Tobías. Ella es Lía. ¿De dónde vienen? Del sur. Huyendo. Todos huimos de algo. Se quedó en silencio, observándome. Tienes ojos de quien aún cree en algo. Eso aquí es peligroso. Me agaché, buscando sus ojos. No alimentes al nido con nosotros. Podemos ayudar. Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste. Todos dicen eso. Pero el nido siempre tiene hambre. Se alejó. Lía se acurrucó junto a mí. ¿Qué vamos a hacer? Esperar la noche, respondí. ¿Y luego? Huir. O morir intentándolo. El momento llegó cuando el fuego se apagó y el campamento quedó en penumbra. 2 guardias vigilaban la entrada, medio dormidos. Saqué un trozo de metal del suelo y comencé a frotar la reja con movimientos lentos, apenas perceptibles. El óxido cedió. Lía me miraba en silencio, los ojos llenos de esperanza. Cuando finalmente logré abrir un hueco suficiente, la ayudé a salir primero. El ruido atrajo la atención de uno de los prisioneros de la celda contigua. Llévame con ustedes, susurró. Por favor. SHHH, le hice señal. Te oirán. Pero él gritó. Van a escapar. Van a escapar. Un disparo. Uno de los guardias corrió hacia nosotros. Lía y yo corrimos en dirección opuesta, hacia una salida lateral. La mujer del cabello gris apareció entre sombras, apuntando con un arma. No entienden, dijo. Si no los entrego, vendrán por todos. A su alrededor, el aire comenzó a vibrar. Las telarañas del techo se tensaron. Un rugido profundo se oyó afuera, como si la noche respirara. Y entonces, el techo se abrió. Una sombra inmensa descendió sobre la fábrica. Las arañas habían llegado. El caos fue inmediato. Gritos, disparos, fuego. Las criaturas se movían entre las columnas, arrancando cuerpos, arrastrando gente hacia la oscuridad. Corrimos entre las llamas, entre los restos del infierno. Lía tropezó, pero la levanté. Una pata cayó a pocos metros, destrozando el suelo. El calor, el polvo, los chillidos, todo se mezclaba en una sola pesadilla. Vi a la mujer del cabello gris antes de escapar. Estaba de pie,
mirando hacia el monstruo que descendía. No corría. Solo murmuró. Al menos, esta vez no decidiré yo. El suelo se derrumbó. Caímos entre ruinas, golpeándonos contra el concreto, hasta que la oscuridad nos tragó. Desperté entre escombros, con el cuerpo entumecido. Lía estaba a mi lado, viva. A lo lejos, la fábrica ardía. Las telarañas se derretían bajo el fuego, cayendo como lluvia blanca. ¿Estás bien?, pregunté. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Ya no quiero correr más, dijo. Entonces caminemos, respondí. Pero sigamos. Nos levantamos. Y bajo el cielo cubierto de ceniza, seguimos avanzando hacia el norte. Aún quedaba un hilo de esperanza. Delgado, frágil, pero vivo. Capítulo 6. La Torre de Seda. Durante días caminamos bajo un cielo muerto. El aire sabía a polvo y ceniza. El viento ya no traía el canto de las aves ni el zumbido de insectos, solo el arrastre lejano de patas gigantes sobre la tierra, como tambores de guerra a lo lejos. A veces, Lía se quedaba mirando hacia el horizonte con los ojos vacíos. No hablaba mucho. Nadie que haya visto lo que vimos podía hacerlo. Una tarde, divisamos la ciudad. O lo que quedaba de ella. Los edificios, ennegrecidos y torcidos, parecían estar sostenidos por una sola estructura blanca y brillante, una torre inmensa, construida enteramente de seda. Subía hasta perderse entre las nubes, como una aguja perforando el cielo. Desde lejos, parecía hermosa. De cerca, era una pesadilla. Decenas de cuerpos humanos colgaban de las capas inferiores de la torre, envueltos en seda, algunos moviéndose apenas, otros completamente inmóviles. Y en la base, un espeso tapiz de telarañas pulsaba como si respirara. ¿Qué es eso?, preguntó Lía con voz baja. El nido mayor, dije, casi sin aliento. ¿Dónde comenzó todo? Nos refugiamos en el esqueleto de un autobús volcado. Encendí una pequeña llama con mi mechero y calentamos una lata vieja de sopa. El silencio era tan espeso que incluso el fuego parecía no atreverse a crepitar. Tobías, dijo Lía después de un largo rato. ¿Por qué sigues? Porque aún hay aire que respirar. Eso no es razón. Entonces porque no quiero morir sin entender qué nos pasó. Ella me miró con esos ojos grandes, cansados, llenos de una inocencia que se negaba a extinguirse. Tal vez no haya nada que entender, dijo. Solo sobrevivir. No respondí. Pero esa noche, mientras ella dormía, miré hacia la torre y recordé algo que había intentado olvidar. Antes de que todo colapsara, la empresa donde trabajaba había recibido un contrato del gobierno. Yo era un simple oficinista, archivando informes sin importancia, pero recuerdo las etiquetas: bioingeniería aplicada a proyecto C9. Había correos con advertencias, cifras imposibles sobre crecimiento celular, resistencia ambiental, alteraciones genéticas en artrópodos. Los ingenieros decían que era el futuro del control biológico de plagas. Nunca imaginé que esa basura burocrática sería el principio del fin. Tal vez, de alguna manera, éramos culpables. Todos. Al amanecer, decidí entrar en la torre. Lía me siguió, a pesar de mis protestas. El aire se volvía más denso a medida que nos acercábamos, saturado de ese olor dulzón, como metal y carne húmeda. Cada paso sobre la seda producía un sonido leve, como el de una cuerda tensándose. Dentro, el silencio era absoluto. Solo el eco de gotas cayendo desde lo alto, y el lejano sonido de algo arrastrándose por las paredes. Las paredes estaban cubiertas de capullos. Algunos contenían cadáveres humanos. Otros, se movían. No mires, le dije. Ya lo hice, respondió. Caminamos por un corredor espiral que subía lentamente hacia el interior. A cada metro, el calor aumentaba. La seda vibraba, como si tuviera pulso. Y entonces la escuchamos. Un sonido grave, constante, que venía desde el corazón de la torre, un zumbido profundo, casi hipnótico. La vimos cuando llegamos al centro. Era gigantesca. Más grande que cualquier edificio que aún permaneciera en pie. Su cuerpo ocupaba casi toda la cámara principal. Sus ojos, miles de ellos, brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Era la madre. La primera. Me quedé paralizado. El miedo era tan grande que ni siquiera podía temblar. La criatura nos observó. No con ira, sino con algo parecido a curiosidad. Un hilo de seda cayó desde lo alto, rozándome el hombro. En ese instante,
recordé un dato de aquellos informes que alguna vez pasaron por mis manos. Las variantes de C9 muestran alta reactividad ante el calor y la luz ultravioleta. Saqué el mechero. Una pequeña llama, insignificante ante aquel monstruo. Pero el fuego siempre ha sido la única cosa que las arañas temen. «Corre», le dije a Lía. Encendí una tela seca del suelo. El fuego se extendió con rapidez, saltando de hilo en hilo. La madre chilló. Un sonido ensordecedor, tan potente que las paredes vibraron. Las telarañas comenzaron a contraerse, y del techo descendieron decenas, tal vez cientos de arañas más pequeñas. El aire se llenó de movimiento, de patas y gritos, de humo y terror. Corrimos entre el caos. El fuego iluminaba el interior como un amanecer de pesadilla. Lía cayó, la tomé de la mano, y seguimos hasta una abertura en la pared que daba al vacío. La torre temblaba. Las arañas gritaban. El fuego rugía. Miré hacia abajo. Una caída de decenas de metros. Miré atrás. El infierno venía hacia nosotros. «Tobías», dijo Lía, «¿y si saltamos? ¿Y si no sobrevivimos? ¿Y si sí?» Nos miramos por un instante. Y saltamos. El impacto me arrancó el aire. Caímos sobre una maraña de seda vieja que amortiguó el golpe. Rodamos, tosiendo, mientras el fuego consumía la torre detrás de nosotros. El cielo se encendió. Las sombras ardían. Las arañas huían hacia la distancia, como una marea negra que se disolvía entre el humo. Nos quedamos ahí, mirando cómo la torre de seda se derrumbaba sobre sí misma, ardiendo hasta convertirse en un esqueleto brillante en medio de la oscuridad. Lía se giró hacia mí. ¿Se acabó? No supe qué responder. No lo sé, dije al fin. Pero por primera vez, no tengo miedo. Ella sonrió. Una sonrisa débil, manchada de hollín y lágrimas, pero real. Y en ese silencio después del fuego, por primera vez en años, escuché algo que creí perdido. El canto de un pájaro. Epílogo. El hilo que queda. Han pasado semanas desde que la torre cayó. Aún puedo oler el humo en el aire, como si las cenizas no quisieran dejar de recordarnos lo que fuimos. El fuego se extendió más allá de la ciudad, arrasando las colinas cubiertas de telarañas, quemando los capullos, liberando algunos cuerpos, reduciendo otros a polvo. Por días, el cielo permaneció rojo. Y las noches, fueron silenciosas. Tan silenciosas que llegué a pensar que el mundo había muerto junto con ellas. Pero no. Una mañana, el viento cambió. Olía diferente. Olía a lluvia. Lía y yo encontramos refugio en una pequeña cabaña, a las afueras de lo que antes fue un pueblo. El techo estaba medio caído, las paredes cubiertas de moho, pero era nuestro. Dentro había una vieja radio, una cama oxidada, y una ventana desde donde se podía ver el amanecer sin miedo. Ella pasa la mayor parte del tiempo observando el horizonte. Dice que espera ver más humo, señales de otros sobrevivientes. Yo arreglo lo que puedo, recojo agua de lluvia, reparo el techo con pedazos de lona, cultivo algo en la tierra, aunque la ceniza lo cubra todo. A veces hablamos del pasado. A veces no hablamos en absoluto. Una noche, mientras el fuego de nuestra pequeña fogata danzaba, Lía me preguntó: ¿crees que volverán? Pensé en eso. En si las arañas sobrevivirían, ocultas bajo tierra, esperando que el mundo bajara la guardia. Pensé en la madre, en sus ojos reflejando el fuego, en los informes del proyecto C9, en los errores que se repiten cuando los hombres juegan a ser dioses. No lo sé, dije. Pero aunque lo hagan, no seremos los mismos. ¿Y si sí lo somos? Entonces, tendremos que hacerlo mejor. Ella sonrió. Pequeña, casi invisible, pero suficiente. Hace 2 días, encontramos huellas cerca del río. No eran nuestras. No eran de arañas. Eran humanas. Seguían la corriente hacia el norte, como si alguien más también buscara un lugar donde comenzar de nuevo. Lía quiere seguirlas. Yo también. Pero algo en mí teme moverme, como si dejar este sitio fuera a traicionar lo poco que hemos construido. Anoche no pude dormir. El viento soplaba entre los árboles, y por un momento juré escuchar un susurro, como el roce de seda. Me levanté, con el cuchillo en la mano, y salí al frío. Nada. Solo lluvia cayendo, lavando los restos del mundo. Y entre las gotas, un sonido débil. Un canto. No era un pájaro esta vez. Era una voz. Lejana, frágil, humana. Corrí hacia el río, con el corazón latiendo como antes, como cuando el miedo era parte de estar vivo.
Entre la niebla, una figura caminaba por la orilla. Llevaba una antorcha. Me quedé quieto. No supe si gritar su nombre, si correr o llorar. Solo supe que no estábamos solos. Hoy escribo esto para recordarlo. Porque algún día, alguien más podría encontrar estas páginas y pensar que no hubo esperanza. Pero la hubo. Y sigue habiéndola. El mundo es distinto ahora. Las telarañas siguen colgando de algunos edificios, secas, como monumentos de lo que fuimos. Pero el viento ya no las hace cantar con ese sonido de amenaza. Ahora suenan como un murmullo de despedida. Quizás el planeta solo necesitaba limpiar la herida. Quizás nosotros éramos la infección. Sea como sea, el sol ha vuelto a salir. Y mientras escribo esto, escucho a Lía reír. Una risa corta, sincera, como si por un instante hubiera olvidado el horror. Y en esa risa, encuentro mi razón para seguir. Porque aunque todo se derrumbe, aunque el miedo vuelva, aunque los monstruos regresen, siempre quedará un hilo. Uno que no se rompe. El hilo que nos une. El hilo que queda. Si te gustó esta historia, por favor dale like, comenta una sugerencia, y suscríbete para más historias como estas. Muchas gracias.